Hola. ¿Sabías que? En el fascinante mundo del sistema inmunológico, existen diferentes vías que desencadenan una respuesta eficaz contra los invasores extraños. Una de estas vías es la vía clásica del complemento, un componente clave de la inmunidad innata y adaptativa. Acompáñenos mientras exploramos en detalle cómo funciona esta vía y cómo contribuye a nuestra defensa inmunológica. La vía clásica del complemento se activa cuando ciertas moléculas reconocen y se unen a un antígeno en la superficie de un invasor, como una bacteria o un virus. Este reconocimiento es llevado a cabo por los complejos de anticuerpo-antígeno y la proteína C1q. Permítanme explicarles la activación inicial de la vía clásica del complemento con un ejemplo práctico. Imaginemos que somos testigos de una infección bacteriana en el cuerpo de un paciente. Nuestro paciente, Juan, ha sido infectado por bacterias patógenas. Estas bacterias poseen antígenos en su superficie, que son reconocidos como extraños por el sistema inmunológico de Juan. En respuesta a la infección, el sistema inmunológico de Juan produce anticuerpos específicos que se unen a los antígenos de las bacterias. Estos anticuerpos son parte de la respuesta inmune adquirida, y tienen la función de marcar a las bacterias para su destrucción. Ahora llegamos al punto crucial de la activación inicial. La proteína C1, que es parte del sistema del complemento, se une a los extremos de los anticuerpos unidos a las bacterias. Esta unión desencadena la activación de la proteína C1 enzimáticamente. La activación enzimática de la proteína C1 inicia una cascada de reacciones bioquímicas. En esta cascada, otras proteínas del complemento, como C4 y C2, se activan sucesivamente, generando fragmentos bioactivos de complemento. Estos fragmentos bioactivos continuarán desencadenando una serie de eventos que conducen a la formación del complejo de ataque a membrana, y finalmente a la destrucción de las bacterias invasoras. Conclusión. A través de este ejemplo, podemos comprender cómo la activación inicial de la vía clásica del complemento se desencadena por la unión de la proteína C1 a los anticuerpos unidos a los antígenos de las bacterias. Esta activación es un paso crítico en la respuesta inmunológica para combatir la infección. La vía clásica del complemento es solo una parte del complejo sistema inmunológico que trabaja incansablemente para mantenernos protegidos. Una vez que los complejos de anticuerpo-antígeno se unen al antígeno, la proteína C1 se une a los extremos de los anticuerpos. Esta unión causa la activación de la proteína C1 enzimáticamente, lo que lleva a una cascada de reacciones bioquímicas. Amplificación del complemento. La activación de la proteína C1 desencadena una cascada de activación enzimática, que involucra a diversas proteínas del complemento, como C4, C2 y C3. Estas proteínas se activan secuencialmente, generando fragmentos de complemento bioactivos. Uno de los fragmentos de complemento generados, llamado C3b, se une a la superficie del invasor y recluta más proteínas del complemento. Esto resulta en la formación del complejo de ataque a membrana, compuesto por las proteínas C5b, C6, C7, C8 y múltiples unidades de C9. Permítanme explicarles la formación del complejo de ataque a membrana en la vía clásica del complemento. Imaginemos que estamos observando cómo se desarrolla este proceso en el contexto de una infección bacteriana en el cuerpo de un paciente. Nuestro paciente, Ana, está luchando contra una infección bacteriana. Las bacterias invasoras han sido marcadas con fragmentos de complemento, específicamente C3b, que se han unido a su superficie. La presencia de los fragmentos de C3b en la superficie bacteriana actúa como una señal para reclutar más proteínas del complemento. Estas proteínas se unen sucesivamente a los sitios de unión del C3b, formando un complejo proteico. A medida que se unen más proteínas del complemento, se forma el complejo de ataque a membrana. Este complejo está compuesto por las proteínas C5b, C6, C7, C8 y múltiples unidades de C9. Una vez formado, el complejo de ataque a membrana se inserta en la membrana externa de la bacteria invasora. Las proteínas C5b, C6 y C7 actúan como anclajes, permitiendo que el complejo se fije firmemente a la superficie bacteriana. Las unidades de C9 se unen al complejo de ataque a membrana, y forman una estructura en forma de anillo. Esta estructura crea poros en la membrana bacteriana, causando la ruptura de la membrana y la lisis bacteriana. Conclusión. A
través de la formación del complejo de ataque a membrana. La vía clásica del complemento es capaz de destruir las bacterias invasoras al crear poros en su membrana y causar su lisis. Este proceso es un ejemplo impresionante de cómo nuestro sistema inmunológico utiliza el complemento para proteger nuestro organismo de las amenazas microbianas. Continuemos explorando y maravillándonos con las complejidades de nuestro sistema inmunológico. Una vez formado el complejo de ataque a membrana, este se inserta en la membrana del invasor y forma poros. Estos poros provocan la lisis de la membrana, resultando en la destrucción del invasor. Además, el complejo de ataque a membrana puede facilitar la fagocitosis del invasor por parte de células especializadas del sistema inmunológico. La vía clásica del complemento es esencial en la defensa contra infecciones bacterianas, y juega un papel crucial en la respuesta inmunológica y tiene una gran importancia clínica. Su activación adecuada es fundamental para combatir infecciones bacterianas y mantener un sistema inmunológico saludable. Enhorabuena. Ahora conocen los conceptos clave de la vía clásica del complemento. Su activación, la cascada de reacciones y la formación del complejo de ataque a membrana son procesos esenciales en nuestra defensa inmunológica. La comprensión de esta vía nos ayuda a apreciar aún más la complejidad y eficacia de nuestro sistema inmunológico en la lucha contra los invasores. Continúen explorando y descubriendo los misterios del cuerpo humano. Hasta la próxima.